Los ardores de estómago. Tenemos a dos profesionales de la salud, a Beatriz Robles, dietista y nutricionista. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Beatriz, y Amparo Rodríguez García Rojas, farmacéutica. ¿Cómo estás? Una cara conocida también aquí en Toledo, que mucha gente frecuenta su farmacia. El ardor de estómago. Ay, Dios mío. Desde que te levantas hasta que te acuestas, podríamos decir. Es uno de los síntomas más comunes porque al final el estómago es un órgano vital que está conectado con el esófago, y al final el reflujo, a la hora de tumbarnos o comer ciertos alimentos, que ahora va a profundizar Beatriz en ello más, pueden producir una relajación del esfínter, que es una parte que conecta el estómago con el esófago. Entonces se produce una acidez muy intensa que hace un ardor y una sensación de quemazón y fuego al paciente que es bastante recurrente. Bueno, y si usted es de esas personas que frecuentemente padece de ardores de estómago o no, o quiere hacer cualquier consulta, 925 28 87 91, y seguro que le contestan perfectamente. Porque yo muchas veces pienso, bueno, esto es porque he comido algún alimento, pero otras veces consumo ese alimento y no me viene el ardor. Sí. ¿De qué depende que tengamos ardor o no? Pues son síntomas inespecíficos, a veces no se pueden relacionar directamente con el consumo de algunos alimentos. Incluso hay ardor que aparece sin que haya consumo de alimentos. Lo primero que habría que hacer siempre es descartar que haya una causa orgánica. Por ejemplo, que haya una úlcera, que haya una enfermedad por reflujo gastroesofágico, una pancreatitis. Una vez que está descartado eso, vemos que es un ardor de tipo funcional, una dispepsia, que es como se conoce, de tipo funcional, y que lo único que podemos hacer es tomar unas medidas higiénico-dietéticas, y si estas no funcionan, pues vamos al médico a que nos prescriba un fármaco adecuado que nos pueda aliviar. Pero sobre todo hoy queremos que ustedes relacionen ese ardor que tienen frecuentemente todos los días, unos por hernia de hiato, otros porque tuvieron un helicobacter y la dejaron una gastritis, porque al final el ardor es algo como muy frecuente en casi todos nosotros, y que lo relacionemos con la alimentación adecuada. Para eso están hoy nuestras profesionales aquí, para que ustedes sepan que comiendo ciertos alimentos quizás van a mejorar de ese ardor. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados en nuestra cocina a condimentar demasiado los platos. ¿Eso es bueno, Beatriz? Bueno, depende del tipo de condimento. Sí que las guías clínicas lo que nos dicen es que tenemos que evitar algunos alimentos como el café, el chocolate, los alimentos grasos y las bebidas gaseosas. Todos estos alimentos deberíamos evitarlos. Luego, los alimentos muy condimentados también pueden producir determinadas sensibilidades en algunas personas, no en todos. Pero lo ideal sería que cada paciente hiciera un poco un registro de qué es lo que he comido en los momentos que he tenido ardor, porque depende mucho de la sensibilidad de cada persona. Pero el picante no suele ser... El picante no suele tipo ser... curris, etcétera. Claro, no suele ser recomendable, aunque sí que se ha visto que de forma inmediata te puede producir ardor, pero si te acostumbras se reducen esos síntomas del ardor. Entonces, bueno, de entrada evitarlo si tenemos este tipo de problema. Yo luego contaré un truco que tengo, que ya me diréis si está bien o no, porque a mí me va por lo menos fenomenal, pero antes es verdad que hay una serie de factores de riesgo que además explicáis perfectamente en vuestra farmacia, en Farmacia Abadía, para que seamos más propensos a la obesidad, al ardor de estómago. Pero la obesidad, ya que he dicho la obesidad también es un factor de riesgo para que tengamos más ardor. Claro, la obesidad es uno de ellos porque hay un aumento de la presión intraabdominal, y eso hace que se comprima el estómago y que el reflujo y los ácidos asciendan hacia la parte superior, que es el esófago. Y eso produce que el ácido, que no es su estado natural estar en el esófago, produzca una sensación de ardor, quemazón, que genera mucha incomodidad. Aparte de eso, hay otros factores como pueden ser el embarazo, que igual al aumentar el útero, la progesterona, se produce una relajación del esfínter, se aumenta la secreción de ácido clorhídrico, y es el embarazo también. Yo por lo menos muchas mujeres embarazadas que he estado cerca de ellas eran más propensas a la acidez en ese momento de embarazo. Y hablando de eso, yo por ejemplo tenía acidez y tomaba ese omeprazol diario, y si usted está embarazada no puede tomar omeprazol, o sea que también sería importante recordar a cualquier espectadora que esté acostumbrada a tomar el omeprazol y que quiera quedarse embarazada, que por ejemplo cuando uno está embarazado no puede tomarlo. Siempre que se está embarazado, mi consejo es bajo prescripción médico, siempre. Y lo que se suele un poco recetar a embarazadas y también mucho a niños es la ranitidina. La ranitidina como fármaco para este tipo de acidez en pacientes un poco en situaciones especiales, como pueden ser el embarazo y niños. Y también funciona muy bien. Funciona perfectamente. Te inhibe la secreción de ácido clorhídrico igual, y vamos,
funciona estupendamente. Perfecto. Nos llama Isabel y nos dice que se hizo una reducción de estómago. Sí. Entre otras cosas, también ella padecía estos ardores, pero incluso con la reducción de estómago parece que se han incrementado estos episodios de acidez o de ardor del estómago. Ella toma el más común de todos los que conocemos perfectamente, que lo que nos tomamos para la acidez, el de los sobrecitos, que lo toma abundantemente, pero ni con eso. Almagato. Alma esto, Sí. Almagato, sí. Vale. Almagato, que es técnicamente como se dice. Pues, bueno, mi consejo es siempre acudir al médico, porque en casos especiales en los que el protocolo es el siguiente, para que lo entienda un poco la paciente. Cuando los síntomas son menos de 14 días y con un Almax o con cualquier bicarbonato remiten, perfecto que se usen estos fármacos. Pero una vez no se han paliado los síntomas y necesitamos algo más, hay que acudir al médico, porque está pasando el periodo de 2 semanas y no estamos encontrando una solución. Entonces hay que acudir al médico para que él prescriba o un inhibidor de la secreción de ácido clorhídrico, que hay 2 tipos, que pueden ser pues, los omeprazoles o los timetidinas, rametidinas y este tipo de fármacos. Pero vamos, mi consejo para la señora es que acude al médico, que cuide la alimentación, porque es que yo creo que hay que hacer un análisis más global de todo. Más global. Y la alimentación es tan importante, ¿verdad que sí, Amparo? Sí. Tan importante que a veces nosotros tenemos que estructurarnos un poco lo que comemos desde que nos levantamos y tenemos esa tendencia a tener ardores de estómago. Porque, por ejemplo, ¿qué debería de desayunar una persona que tiene el estómago sensible o que frecuentemente sufre ardores? Pues, como digo, evitar ese tipo de alimentos y lo que sabe... Tomate, por ejemplo. ¿Una tostada con tomate nos sentaría bien? Perfectamente. Porque el tomate a veces es un poco ácido y produce ardor. Pero, como digo, depende de la sensibilidad individual. Si una persona desayuna una tostada con tomate, vamos a partir siempre de alimentos saludables. Vamos a descartar ya los que no son saludables para el desayuno. Toda la bollería, las galletas, no los consideramos, el chocolate, el cacao soluble, no los consideramos alimentos saludables, aunque sean el típico desayuno que tomamos en España. No, esos los ignoramos. Podemos incorporar yogur con frutos secos, una tostada de pan con tomate, pero siempre teniendo en cuenta la sensibilidad individual. Si esa persona tiene un problema concreto con ese alimento, vamos a descartarlo. Y aprovecho además que estabais hablando del omeprazol, de este tipo de inhibidores de bomba de protones, que se utilizan muchísimo, a veces se utilizan de forma crónica. Me tomo omeprazoles y me pongo las botas hoy. Claro, a veces se toma de forma crónica, porque es verdad que es un medicamento que aparentemente no tiene efectos secundarios, y no es así, porque sí que interfiere con la absorción de algunos nutrientes como calcio, magnesio, vitamina B12, y podemos tener problemas. Mira, pues en este sentido, como he comentado hace un rato, que voy con un WhatsApp y ahora te digo mi experiencia. Además, justo hablando del omeprazol, ahí está. Mira, nos dice nuestra amiga Mercedes Ariceola, ¿el omeprazol podría esconder una hernia de hiato o algo más grave en el estómago? ¿Durante cuánto tiempo es recomendable tomarlo? Ahí estábamos hablando del consumo crónico. Es un ¿Puede esconder otra medicamento... patología el omeprazol? ¿Te calma el dolor y no te enteras? Es un medicamento que se toma y nos automedicamos tanto con él que nos parece que no tiene efectos secundarios, y es verdad que inmediatamente no los tiene, pero podemos acabar teniendo un déficit nutricional. Pero se lo dejo a Amparo, que es la experta. El tema es que un uso crónico del omeprazol te puede disminuir la absorción de calcio, y está estudiado que puede llegar a producir osteoporosis. También la absorción del hierro se ve muy disminuida y eso puede afectar a la anemia. Y luego también tenemos una disminución de la vitamina B12 también en la absorción. O sea, siempre hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de fármacos que te calman la acidez, y que están los de venta libre y los de prescripción médica, y el omeprazol es de prescripción médica. Entonces, mucho cuidado con el omeprazol. Pero lo compramos por venta libre la mayoría de las veces. Sí, pero es que eso es un uso que tiene que ir bajo prescripción médica, porque el uso prolongado puede causar problemas y son importantes. A mí me escondió un problema importante. Yo estuve 10 años seguidos tomando omeprazol todos los días. Me lo automediqué yo por mí misma, porque me dolía el estómago, y estuve pues mis años de la facultad y algunos más tomando omeprazol. Y cuando me iba a quedar embarazada fui al médico y tenía un Helicobacter pylori ahí camuflado, que llevaría tiempo, mucho tiempo en mi estómago. O sea que a mí sí que me camufló, y me dijo el médico, pues por culpa del omeprazol no sabían que tenías esto, porque me calmaba la molestia. Calmaba la acidez, pero es que el Helicobacter pylori lo que hace es un poco... se come las células un poco de la pared del estómago, y encima produce más acidez, con lo cual es importante cuidar al médico, porque él, en un primer diagnóstico, lo que hubiera visto es que tienes el Helicobacter y te hubiera tratado con la triple terapia del Helicobacter. Es lo que me hicieron después. Que son antibióticos, pero mal hecho.
pero hay que acudir al médico. Aunque sea un problema que parece muy común y muy convencional, es recomendable acudir al médico por eso, porque puede interferir con otros fármacos que no lo sabemos, puede derivar en problemas más graves que tampoco los conocemos. Hablando de venta libre, se ha puesto algo muy de moda, y es verdad que incluso yo lo consumo habitualmente antes de salir, cuando sé que voy a tener una comida copiosa o voy a tener una jornada larga. Y está hecho a base de extractos de vitamina B1, B6 y otro tipo de extractos de alcachofa, etcétera, etcétera. Y esto ayuda a metabolizar los alimentos. Y yo ya me conciencio que si me tomo eso, no voy a tener ni acidez, ni ardor, ni nada. Y es verdad que no lo tengo. Pero efecto placebo. Claro, pero no sé si es bueno o no tomarlo. Yo cada vez que salgo digo... ¿Y te tomas? Y me lo tomo. Depende de lo que tenga. Si estamos hablando de determinados nutrientes, como hablas de vitamina B1, B6, que en principio son nutrientes que puedes encontrar igualmente en los alimentos, no hace falta que te tomes un suplemento, son nutrientes normales sí, mira, de los en concreto alimentos. tiene piña, alcachofa, grosella, arándano y vitaminas B1 y B6. Pues me temo que es efecto placebo directamente. Sí, no tiene... O sea, que si no te lo tomas te da lo mismo. Si no te lo tomas te da lo mismo. Así, sí. Pues a mí me deja relajadísimo. Sí, porque son compuestos exactamente, son compuestos que aparecen en los alimentos de forma normal. Incluso, probablemente, algunos de los alimentos que tomes ya contienen esas vitaminas y parte de esos nutrientes. Entonces, no tiene ningún efecto farmacológico. Vale. Y hablando de alimentos, por ejemplo, yo sigo con los alimentos porque es verdad que a veces el comer ciertas cosas hace que vivamos y que nos sintamos mucho mejor del estómago. La avena, la calabaza, la manzana... ¿Qué pasa con las frutas y la ingesta de este tipo de alimentos cuando tenemos problemas de estómago? Pues, a mí, por ejemplo, una manzana en ayunas quizás me siente bien. Que probablemente con esos alimentos probablemente estamos desplazando otros que son los que no nos sientan bien. El consumo de frutas y verduras siempre es recomendable, salvo que haya alguna intolerancia específica, una mala absorción de la fructosa, por ejemplo, o alguna intolerancia específica. Si no, siempre es recomendable. ¿Qué pasa? Que a lo mejor cuando te encuentras un poco más débil o más flojo del estómago, que dices, no sé, no me encuentro muy allá, optas por esos alimentos en lugar de escoger precisamente esos otros que son menos recomendables, por ejemplo, los que estamos hablando de cacao soluble o el café, que en esos casos a lo mejor no te apetece y que efectivamente por la cantidad de cafeína que tiene debemos evitarla en esos casos. O sea que es más bien el efecto de desplazar que el efecto positivo. Pero mejor, por ejemplo, una manzana que un zumo de naranja. Sí, pero ese tipo de cosas siempre, ahí ya partimos de que siempre mejor la fruta entera que la fruta en zumo. Así, ¿eh? Eso siempre, sí, ya partimos de eso. Y luego, es verdad que los cítricos en algunas personas sí que pueden dar síntomas, entonces es posible que tú seas una de ellas y que optando por una manzana estés más claro, y exacto. más pollo, conejo y pavo. Más que que otros alimentos que te puedan provocar. Claro, quiere decir, depende de por qué los estés sustituyendo. Si los estás sustituyendo, por ejemplo, por carnes rojas o carnes procesadas, desde luego, mejor ese tipo de carnes. Vale. Si estás cambiándolo por verduras y dices, no, prefiero comer esta carne, pues a lo mejor era mejor que tomases la verdura. Vale. Entonces, Amparo, al final nos estáis diciendo que eso de tomarte un omeprazol, por ejemplo, porque tengas un día... pues una comida copiosa, como decía Alfonso, o comida a la barbacoa, que lo solemos hacer. Hoy barbacoa, me voy a tomar un omeprazol y que sea lo que Dios quiera. No estamos haciendo nada, o sea, no es bueno hacerlo así. Lo que no es bueno es hacerlo en el uso prolongado. Y si vamos a hacer eso, mejor con uno de venta libre, como puede ser una sal de fruta, como puede ser un almagato, que es un almax, para que la gente lo conozca, y bicarbonatos, o sea, bueno, eso mejor para hacerlo cosas así. esporádicas. El omeprazol no pasa nada si lo tomamos así, me pero puristamente hablando es de venta. Hoy me decía es que de te estaba en la prescripción memoria médica. el omeprazol, me decía una mira. compañera. A mí me han dicho que lo deje Nos de vamos tomar. a la mota. Vale. Y ahora contamos lo de la Me lo memoria. están recordando por lo de la memoria, sí. Nos vamos a la mota con Pilar. Hola, Pilar, mota del cuerpo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su Buenos días. consulta? Sí, quería preguntar si me da mucho reflujo por la noche. Yo si a las 5 de la tarde ya dejo de comer, ya no ceno y no me da. Pero como coma algo y algo un poquito más, bueno, no fuerte, sí, pero me da mucho. Y es horrible, eso es que te ahoga, es que te quema. Entonces cuando me tomo una pastilla, no se me pasa, 3 pastillas de almas. 3 pastillas de una. Porque es que es horrible, yo no puedo aguantar eso. 3 se toma y se le pasa. Y eso, hay otra cosa más.
Se toma 3 salmas seguidos usted, ¿verdad que sí, Pilar? Para Sí, intentar sí, calmar esa quemazón que le da, incluso deja de comer a partir de las 5. ¿Eso es mucho horrible. o no? ¿Otro medicamento? A ver, que le Es contesta mucho, nuestra pero viendo cómo farmacéutica. está explicando la señora un poco el problema, yo creo que es un problema que tiene muy a menudo. Entonces, Sí, siempre... pero a menudo es y como... En cuanto come a partir Escucha. de cierta hora. Claro, Si come más tarde de las 5:30 le da, si no, no le da. pues hay que acudir al médico porque es un problema que estamos viendo que es continuo. Hay que ver qué tipo de alimento está tomando, porque puede ser que ciertos alimentos le estén produciendo la acidez. Y luego hay que tener en cuenta que siempre tiene que estar asesorada por un médico, porque no sabemos si puede estar escondiendo un helicobacter, si puede estar escondiendo una patología, una hernia. Tengo hernia de hiato, ¿eh? Tiene Pues hernia de está hiato. muy relacionado. Es un factor de riesgo la hernia de hiato para producir acidez estomacal. Pero estos tres almas que Bueno, se toma, Pilar. ¿es bueno que se los tome o mejor que antes de seguir tomándolos vaya al médico por Eso si es. acaso a lo Sí, mejor ya hay se una lo pastilla dije. única Pilar. que le va a ir mejor? Hombre, a ver, Él esto- lo sabe. Y me Pilar. mandó el ibuprofeno. No, Pilar, el- El alma. que vaya al médico, que lo De tenemos que todas dejar maneras, aquí, es una pena. otra visita al médico Claro. porque a lo mejor su Claro. cuerpo ya se ha acostumbrado a tomar esa medicación Claro. y no le está haciendo ella, nada. si puede, que vaya al de cabecera y él que se lo analice bien, y si le tiene que derivar a un especialista más de digestivo que le analice más el problema a fondo, porque a lo mejor hay que hacer pruebas. Pilar, lo de tenemos que dejar aquí. Helicobacter y tal. Muchísimas gracias. Que vaya al médico, que se cuide, que le vaya bien. Yo no sé si hemos hablado durante este tiempo, si no me equivoco, de también la ranitidina. Que Sí. Sí, es otro principio activo como el homeoprazol al Sí. final. es lo mismo, porque muchas veces yo tengo... El efecto es el mismo, básicamente, porque a nivel de la inhibición de la secreción de ácido clorhídrico hay hay inhibidor de la bomba de protones, que son los omeprazoles y todo este grupo de Sí. fármacos, y luego hay otro grupo de fármacos que son la cimetidina y la ranitidina, que técnicamente se le llaman inhibidores del receptor H2 de histamina. Bueno, pero el efecto es el mismo. Unos te inhiben la bomba de protones y otros te inhiben ese receptor, pero Más siempre... suave quizás la ranitidina para personas que tengan embarazos o Claro, niños, lo que tú decías. lo que te inhibe al final es la secreción de ácido clorhídrico. Hay que entender en general que hay dos bloques de fármacos en sencillo, que son los que te neutralizan el ácido que ya está generado y los que te inhiben que tu estómago secrete más ácido. Y otra pregunta, por ejemplo, la gente que toma leche a ciertas horas, es decir, el vaso de leche, también tiene esa sensación de ácido continuo durante toda la noche. ¿Es bueno tomar lácteos por la noche para evitar esos ardores o mejor no recomendable? Si tienes síntomas, Evitarlos. no, evítalo. Pero la leche no es en sí misma un factor de riesgo para Pero a lo mejor por la noche quizás y acostarse con un vaso de leche. la gente que tenga Seguramente ardor. es más por el tema de acostarse, que es uno de los factores de higiénico-dietéticos que recomendamos que Tener la después cama de un poquito comer levantada. eso, estemos un poco incorporados. Y luego, muy importante, que no hemos hablado de ello, pero que eso sí que se sabe que está muy relacionado con el ardor de estómago, es el tabaco y el alcohol. Exacto. Las dos cosas, esas sí que están relacionadas con el dolor de estómago y eso sí que es evitable. No fácilmente evitable, el alcohol sí, el tabaco es una adicción que hay que buscar ayuda médica para conseguir superarla. Que dice que sí, ¿verdad? Que Por tiene razón. supuesto. Y que no apretemos mucho el cinturón, cuando, ¿verdad? Sí, porque claro, todo lo que sea aumentar la Eso presión es. intraabdominal, Claro. ya sea por obesidad, por cinturón, por ropa, por embarazo, todo eso sabemos que está oprimiendo el estómago y haciendo que el reflujo ascienda. O sea, que si vamos a comer bien, que nos liberemos ahí de Y todo. si ¿verdad? comemos un Ropa paseguito distendida. después nos viene muy Mejor, bien. Tumbarse fenomenal. ahí en el Siempre- sofá toda la tarde, regular. Ay, Dios mío. ¿A que sí? Exacto. Sí, Nos tú- convertimos en el oso yo que queremos. Bueno, pues Beatriz Roble, dietista, nutricionista, muchísimas gracias, de Gracias. verdad, y Amparo Rodríguez García Rojas, farmacéutica, muchísimas gracias a las dos y espero que a partir de hoy de esta consulta pues tengamos menos ardores de estómago. Ojalá. Gracias. Esperamos que